Hoy te voy a enseñar cómo empezar a ahorrar aunque vivas al día y literalmente no te sobre nada. No necesitas un aumento de sueldo ni eliminar todos tus gastos, solo aplicar una estrategia simple que funciona incluso con los ingresos más ajustados. El método del 5%. Este sistema está diseñado para personas que ya han intentado ahorrar sin éxito, que viven quincena tras quincena sin poder guardar ni un solo peso. Aquí no vas a escuchar consejos genéricos como «gasta menos en café», sino una forma concreta de separar una pequeña parte de tu ingreso sin afectar lo esencial. Si estás cansado de llegar con lo justo al final del mes y sientes que ahorrar es imposible, este vídeo es para ti. No importa cuánto ganes, lo que importa es cómo lo administras. Quédate, porque al final de este vídeo vas a descubrir que sí puedes empezar, paso a paso desde hoy. Y si quieres más ideas reales para organizar tu dinero, suscríbete al canal Educa tu billetera. Número 1. Rompe el mito del «no me alcanza». Una de las creencias más comunes y más peligrosas cuando se trata de dinero es esta frase: «No puedo ahorrar porque no me alcanza». Y aunque suena lógica, está profundamente equivocada. El problema no es si te alcanza o no, sino cómo estás manejando lo que ya tienes. Ahorrar no es un lujo exclusivo para quienes ganan mucho. Es una decisión que puede tomarse desde cualquier nivel de ingreso, incluso el más básico. Pensar que solo las personas con sueldos altos pueden ahorrar es como decir que solo los atletas profesionales pueden hacer ejercicio. Así como puedes caminar 20 minutos al día sin ser un maratonista, también puedes empezar a ahorrar pequeñas cantidades sin ser millonario. El objetivo no es acumular una fortuna de inmediato, sino crear el hábito de separar algo, aunque sea muy poco. Imagina que cada vez que cobras, gastas absolutamente todo. 100% de tu ingreso se va en cuentas, comida, transporte y uno que otro gusto. Ese es el ciclo más común. Ingreso entra, ingreso se va. Pero ¿qué pasaría si en lugar de gastar el 100%, gastaras el 95% y guardaras el 5%? La diferencia parece mínima, pero el impacto es enorme. Vamos con un ejemplo sencillo. Supón que ganas $200 a la semana. El 5% de eso son $10. Solo 10. ¿Podrías apartarlos apenas recibes el dinero? ¿Podrías vivir con 190 en lugar de 200? Lo más probable es que sí, especialmente si decides que ese dinero ahorrado está prohibido tocarlo para cosas cotidianas. Y aquí es donde entra lo más importante, el valor del hábito por encima del monto. No se trata de ahorrar mucho, sino de ahorrar siempre. Porque cuando conviertes el ahorro en una acción automática, dejas de depender de tu fuerza de voluntad o de esperar un mejor momento que nunca llega. Muchas personas dicen, voy a empezar a ahorrar cuando gane más, pero esa promesa rara vez se cumple. Porque cuando llega el aumento, también aumentan los gastos. El estilo de vida se ajusta al ingreso y el ahorro sigue quedando fuera. Por eso es mejor empezar con lo que ya tienes, ahora mismo, sin esperar condiciones ideales. El método del 5% no es mágico, pero sí es poderoso. Te demuestra que con lo poco que tienes, puedes empezar a construir una base financiera. Cada semana, cada quincena, cada mes que lo apliques, estarás fortaleciendo tu disciplina, tu control y tu confianza en que sí es posible mejorar tu situación económica. Y todo empieza con una decisión: dejar de gastar el 100% de lo que ganas. Romper el mito del «no me alcanza» no es fácil, pero una vez que lo haces, cambias por completo la forma en que te relacionas con tu dinero. Ahorrar deja de ser un deseo lejano y se convierte en una realidad, una que tú mismo puedes construir paso a paso. Número 2. ¿Cómo aplicar el método 5%? El método 5% es sencillo en concepto, pero necesita reglas claras para que realmente funcione. Primero, define cuál es tu periodo de referencia. Puede ser semanal, quincenal o mensual, según cómo te paguen. Si cobras cada 15 días, calcula el 5% de esa quincena. Si cobras mensual, calcula el 5% del total mensual. Lo importante es que el cálculo sea inmediato y consistente.
No pienses, voy a guardar lo que me quede, porque lo que queda rara vez se transforma en ahorro. Decide y actúa apenas cobres. Segundo, haz la cuenta y separa el dinero en cuanto entre. Si tu ingreso es variable, usa el promedio de los últimos 3 meses para estimar o aplica el 5% sobre cada pago que recibas. Por ejemplo, si tu quincena suele ser de $400, el 5% son $20. Aparta esos 20 apenas llegue el pago. Si un mes cobras menos, el 5% será menor. Eso mantiene el método sostenible sin estrangular tu flujo diario. Tercero, elige un contenedor para el ahorro. Puedes usar sobres físicos si te funciona el control visual, una cuenta separada en el banco o una subcuenta digital dentro de tu app. Si optas por digital, procura que la transferencia sea automática y con un lapso corto entre la entrada del dinero y la separación. Por ejemplo, programa la transferencia automática para el mismo día de pago o un día después. La automatización elimina la dependencia de la fuerza de voluntad y reduce la tentación de usar ese dinero. Cuarto, aplica reglas de redondeo y previsión. Si calcular el 5% exacto te complica, redondea a la cifra que te sea cómoda. Es preferible apartar algo fijo que intentar ser perfecto y fallar. Por ejemplo, si el 5% da 10,50, puedes decidir guardar 10 o 11. La consistencia es más valiosa que la precisión. Además, establece una pequeña regla para emergencias. Si en una quincena surge una urgencia real, usa el ahorro pero comprométete a reponerlo en las siguientes 2 entradas. El objetivo es que el ahorro sea una prioridad, no un cajón flexible sin reglas. Quinto, registra y revisa. Llevar un control simple en una nota o en una hoja de cálculo te ayuda a ver el progreso y a mantener la motivación. Anota la fecha, el monto guardado y el saldo acumulado. Al final del mes o del trimestre, revisa cuánto llevas y ajusta si conviene. Ver esos pequeños incrementos convierte el ahorro en una evidencia tangible de que sí funciona. Sexto, optimiza según tu realidad. Si tienes deudas con intereses altos, combina el 5% con una regla de prioridad. Destina la mayor parte de ese ahorro a un pequeño fondo de emergencia mientras pagas la deuda más costosa. Si trabajas con efectivo, separa el 5% en un sobre que etiquetes claramente. Si eres cliente bancarizado, crea una subcuenta con nombre y sin tarjeta asociada para dificultar el gasto impulsivo. Ten paciencia y celebra las pequeñas metas. El primer objetivo puede ser juntar el equivalente a una semana de gastos, luego un mes y así sucesivamente. El método 5% no te hará rico de la noche a la mañana, pero te enseñará disciplina y te dará una red mínima de seguridad para dejar de reaccionar ante los imprevistos. Aplica estas reglas con constancia y verás cómo un hábito tan pequeño cambia tu relación con el dinero. Número 3. ¿Por qué funciona este método? El método del 5% funciona porque se apoya en algo más poderoso que la matemática: la psicología del dinero. La mayoría de las personas fracasa al intentar ahorrar no por falta de ingresos, sino porque el esfuerzo se siente demasiado grande. Cuando el ahorro implica renunciar a algo visible o restringirse de golpe, el cerebro lo percibe como una pérdida. En cambio, el método del 5% es tan pequeño y manejable que no activa esa sensación de sacrificio, y por eso se mantiene con el tiempo. Separar una cantidad tan reducida hace que el hábito pase casi desapercibido dentro de tu presupuesto. No interrumpe tus gastos básicos, no te obliga a hacer ajustes drásticos y, sobre todo, te permite empezar de inmediato. Ese es su mayor poder. Elimina la excusa de «cuando gane más, empiezo». Si puedes apartar aunque sea una mínima fracción de tu ingreso hoy, ya estás avanzando. Otra razón por la que funciona es que introduce la consistencia. Al hacerlo cada semana o cada quincena, creas un ciclo repetitivo de acción que entrena tu mente para priorizar el ahorro automáticamente. Lo que comienza como una decisión consciente termina convirtiéndose en una rutina establecida. Al cabo de unos meses, separar dinero deja de ser un esfuerzo y se transforma en un reflejo natural, igual que pagar la renta o comprar comida. También refuerza algo muy importante:
tu autoestima financiera. Cada vez que logras cumplir con ese pequeño compromiso, experimentas una sensación de logro. Aunque sean 5 o 10 dólares, el mensaje interno es el mismo. Sí puedo controlar mi dinero. Ese cambio de mentalidad vale más que la cantidad ahorrada, porque te da la confianza necesaria para pasar al siguiente nivel, aumentar el porcentaje o establecer nuevas metas. El método además rompe el ciclo de urgencia. Muchas personas viven apagando incendios económicos. Cada gasto inesperado se convierte en un problema mayor porque no hay un respaldo. Con este sistema, poco a poco comienzas a construir un colchón, por pequeño que sea. Esa reserva inicial te da tranquilidad y reduce el estrés financiero, que es uno de los principales factores de descontrol en los hogares. El método del 5% funciona porque se adapta a cualquier realidad. No importa si tus ingresos son variables, si trabajas por cuenta propia o si recibes dinero en efectivo. Puedes aplicarlo sin herramientas sofisticadas, sin cuentas bancarias especiales ni conocimientos de inversión. Es una estrategia accesible, flexible y realista, pensada para la vida cotidiana. Este método combina 3 elementos clave: facilidad, constancia y psicología positiva. No te exige grandes sacrificios, te recompensa por mantenerte constante y transforma el ahorro en un acto de cuidado personal, no de privación. Y cuando logras que ahorrar deje de ser una obligación y se convierta en una costumbre natural, estás mucho más cerca de alcanzar la estabilidad financiera que siempre creíste imposible. Número 4. Tips para mantener el hábito. Saber cómo funciona el método del 5% es solo la mitad del camino. La otra mitad es mantenerlo en el tiempo. Y ahí es donde muchas personas se tropiezan. Empiezan con motivación, separan dinero 1 o 2 veces, y luego lo olvidan, lo usan o simplemente lo abandonan. Por eso, necesitas estrategias simples pero efectivas para que este pequeño hábito se vuelva parte de tu rutina, como lavarte los dientes o revisar el celular por la mañana. El primer consejo es ponerle nombre a tu ahorro. Parece un detalle menor, pero tiene un gran impacto. No es lo mismo guardar 10 dólares que tener un sobre o una cuenta que diga fondo de tranquilidad, vacaciones, café del futuro o plan B. Al nombrarlo, le das un propósito. Y cuando algo tiene propósito, duele menos tocarlo y se valora más mantenerlo intacto. Te conecta emocionalmente con la meta, aunque sea pequeña. Segundo, apóyate en recordatorios visuales o digitales. Si usas sobres físicos, colócalos en un lugar visible con etiquetas claras. Si usas apps o banca digital, programa notificaciones el día que cobras o incluso automatiza la transferencia. Cuanto menos dependas de tu memoria o tu estado de ánimo, más probabilidades tendrás de cumplir. La automatización elimina la fricción y convierte el ahorro en un proceso que sucede solo, sin que tengas que pensarlo demasiado. Tercero, visualiza el progreso, aunque sea lento. Lleva un pequeño registro del dinero que vas acumulando. No tiene que ser complicado. Una libreta, una nota en el celular o una hoja de cálculo sencilla donde pongas la fecha, el monto ahorrado y el total acumulado. Ver cómo ese número crece con el tiempo te genera motivación real. Incluso puedes hacer un gráfico tipo termómetro, donde vayas llenando hasta alcanzar una meta visual. Tu cerebro necesita evidencia de que vale la pena. Cuarto, celebra tus pequeñas metas. No esperes a tener 1000 dólares para sentir orgullo. Si llegaste a 50 es un logro. Si alcanzaste 100, también. Permítete una pequeña celebración simbólica que no implique romper el ahorro. Preparar tu comida favorita. Darte un descanso merecido. Contarle a alguien de confianza tu avance. Reconocer tu progreso fortalece el hábito y lo convierte en algo placentero, no en un castigo. Quinto, ajusta sin abandonar. Si en algún momento no puedes cumplir con el 5%, guarda el 3 o el 1%, pero guarda algo. Mantener la continuidad es más importante que la cantidad. Y si tu ingreso aumenta o mejora tu situación, puedes subir el porcentaje poco a poco. Este método es flexible, no rígido. Se adapta a ti, no al revés. Y por último,
recuerda para qué estás ahorrando. El 5% no se trata solo de acumular, sino de crear una base. Ese fondo puede ayudarte a evitar una deuda, afrontar una emergencia, cumplir una meta o simplemente dormir más tranquilo. Cuando entiendes que cada pequeño monto es un paso hacia tu libertad financiera, dejar de ahorrar ya no parece una opción. Se vuelve una parte de quién eres. Caso práctico. Veamos cómo funciona todo esto en la vida real con un caso sencillo, pero muy representativo. Ana tiene 28 años y trabaja en atención al cliente. Gana $250 por quincena, es decir, 500 al mes. Como muchas personas, apenas le cae el dinero, paga renta, comida, transporte y algunos gastos personales. Nunca le sobra, y cada vez que intenta ahorrar, se desanima porque siente que no tiene margen. Un día escucha sobre el método del 5% y decide probarlo durante 3 meses. Su cálculo es simple. El 5% de 250 son $12.50. Así que apenas cobra, guarda esa cantidad en una subcuenta de su app bancaria. No lo piensa mucho, no espera a ver si le sobra, simplemente lo separa el mismo día. Al principio le parece insignificante. $12 no parecen cambiar su vida. Pero lo hace igual, quincena tras quincena, sin fallar. A veces tiene que ajustar otros gastos, como pedir menos comida a domicilio o postergar una compra no urgente, pero nada extremo. Lo importante es que mantiene la constancia. Después de 3 meses, revisa su cuenta y se da cuenta de que tiene $75 ahorrados. Y justo entonces, algo inesperado ocurre. Su celular se le cae y la pantalla se rompe. Ana entra en pánico porque necesita el teléfono para trabajar, pero no quiere endeudarse ni usar su tarjeta de crédito. Y es ahí cuando recuerda su ahorro. Revisa su subcuenta y ahí está. $75. No es suficiente para comprar un celular nuevo, pero sí para cubrir gran parte de la reparación. Gracias a ese pequeño fondo, Ana soluciona el problema sin endeudarse, sin pedir dinero prestado y, lo más importante, sin sentir que perdió el control. ¿Qué aprendió Ana con esta experiencia? Primero, que ahorrar sí es posible, incluso con ingresos ajustados. Segundo, que el hábito pesa más que el monto. Y tercero, que un ahorro pequeño puede marcar una gran diferencia en el momento justo. El método del 5% no la hizo rica, pero sí le dio tranquilidad. Y a partir de ahí, Ana ya no ve el ahorro como algo lejano o difícil, sino como una herramienta práctica y accesible. Sigue aplicándolo, y ahora incluso lo combina con metas específicas. Ya no ahorra solo por si acaso, sino para cosas concretas: un curso, un viaje, una mejora en su equipo de trabajo. Ana comprobó que el cambio no está en ganar más, sino en decidir distinto con lo que ya tienes. Y tú también puedes empezar hoy. Como acabas de ver, ahorrar no es una cuestión de suerte ni de ingresos altos, sino de estrategia y decisión. El método del 5% funciona porque te permite comenzar con lo que tienes, sin sentir que estás renunciando a todo. Es un primer paso pequeño, pero poderoso, hacia una vida financiera más estable. Recordemos los 3 puntos clave. Primero, rompe el mito del no me alcanza. Ahorrar poco es mejor que no ahorrar nada. Segundo, aplica el método con reglas claras y consistentes, ya sea semanal, quincenal o mensual. Tercero, mantén el hábito con herramientas, metas visibles y constancia, aunque el monto sea modesto. La diferencia no está en cuánto ganas, sino en cómo usas lo que ya tienes. Y si empiezas hoy, dentro de unos meses, podrías tener un pequeño fondo que te ayude a evitar deudas, enfrentar emergencias o simplemente vivir con menos presión. Ahora quiero escucharte. ¿Cuánto crees que podrías separar esta semana aplicando este método? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal Educa tu Billetera para seguir aprendiendo paso a paso cómo mejorar tu relación con el dinero.